Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera muy interesante en la que la doctora Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dan los pormenores, en principio, de esta reunión de alto nivel que estarán sosteniendo con empresarios tanto de México como de los Estados Unidos. Empresarios que, bueno, pues estarán muy pendientes de la inversión y a los que los han estado asustando los fachos al decirles que la reforma judicial, pues es del diablo, es lo que dicen ellos, no es que la reforma judicial es del diablo y hay que exorcizar pues todo lo que ocurre. Cuando, mire, en medio de una hipocresía absoluta, además, ¿no? Utilizan medios de comunicación estadounidenses como el Washington Post, como el New York Times, como The Wall Street Journal y también como la agencia Associated Press, que se le ha pasado haciendo una apología al genocidio ahí en la Franja de Gaza. Revise sus encabezados, cómo generalmente justifican estas masacres que comete el Estado político de Israel y que hoy van ahí a la mañanera, mandan a su corresponsal a hacer una serie de recriminaciones desde una agencia de información, desde AP, imagínese usted. Todos estos medios, junto con los fachitos, la ultraderecha mundial, que como ayer nos advertía Monedero, se amalgama para poder resurgir, pues han estado mintiéndole a la gente y a los inversionistas sobre una reforma judicial que es absolutamente necesaria en México ante los altos niveles de corrupción que ha provocado precisamente el Poder Judicial, ante la serie de injusticias, de pues chicanadas encabezadas por impartidores de justicia, entre comillas, que hoy pues se niegan a ser reformados, que no quieren ser elegidos por el pueblo, cuando bien lo planteaba hoy Marcelo Ebrard, pues una de las tradiciones más estadounidenses es la elección de jueces. Por mucho que ellos digan, es que eso no lo entienden ustedes, no, sí, yo sí lo entiendo. Yo como mexicano estadounidense lo digo, efectivamente, hay elecciones de jueces en los estados y precisamente es en los estados en los que se dan hechos muy contenciosos, muy controvertidos, como por ejemplo la pena de muerte, y en los que somos nosotros, los ciudadanos, los que elegimos a nuestros impartidores de justicia. No tendría por qué haber ahí una desgarrada de vestiduras por parte de la enviada en economía del gobierno de Estados Unidos sobre una reforma judicial que ya es un hecho. Esa es la otra. No entiendo yo cuál es el planteamiento ya del Wall Street Journal, del New York Times, del Washington Post. Ya de verdad, ya, perdón que lo ponga en estos términos, va a sonar muy vulgar. Le pido a los papás que si hay niños por ahí cercanos, pues les tapen los oídos porque este programa es para adultos, pero pues ya se la pelaron. Con todo respeto, ya se la pelaron. La ley ya entró en vigor, ya es una reforma constitucional, ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Tan es así que se lo comentábamos desde el principio, desde el principio de esta transmisión, las leyes secundarias a esa reforma judicial fueron aprobadas y publicadas inmediatamente en el Diario Oficial de la Federación, porque mañana, señoras y señores, se tiene que dar la elección, bueno, la convocatoria, el inicio de la convocatoria, la publicación de la convocatoria para la elección de impartidores de justicia, ¿no? Entonces, que vaya la enviada especial de Economía del gobierno de Estados Unidos, que Associated Press se tira al piso a chillotear o algo de lo que no debería estar chilloteando, pues ya no importa. Ya no van a poder detener la reforma judicial. Ya no se puede. Aunque en la Constitución, perdón, en la Suprema Corte de Justicia salgan con una de sus chicanadas siempre corruptos que son, ¿no? Estos 8 ministros son una bola de corruptos y si salen con una chicanada de bloquear la reforma judicial, pues no les van a hacer caso porque tendrían que reformar la Constitución para decir que esa reforma es inconstitucional. Así de sencillo, no se puede declarar inconstitucional a la propia Constitución. Pero bueno, le decía a usted que hoy lleva la doctora Claudia Sheinbaum a Marcelo Ebrard, pues para que explique, ¿no?, cómo está la cosa en cuanto al, pues eso, ¿no? La reforma, en cuanto a la reunión que tendrán con estos empresarios.
Y algo que me llama mucho la atención y de lo que deberíamos más bien estar comentando o de lo que deberían platicar en los medios de comunicación es que efectivamente la compenetración que existe entre ambos países es absoluta. A mí me encanta decir que México y los Estados Unidos son medios hermanos de la misma madre, América, el continente americano, y de distinto padre violador europeo, ¿no? Siempre digo eso citando al afinado y siempre muy admirado Anthony Bourdain. Pero fíjese que nuestro compañero corresponsal de guerra, periodista independiente Jaime Hernández, tiene una visión mucho más a fondo de esta situación. Jaime dice que en todo caso somos hermanos siameses, pues compartimos varios órganos, el órgano de la seguridad y por supuesto el órgano de la economía. Y efectivamente hoy lo da a conocer así Marcelo Ebrard. Con Estados Unidos tenemos un comercio, escuche esto, de 415 mil millones de dólares. Dígame usted si le conviene al Departamento de Economía acá en Estados Unidos, a los fachos chillones, seguirse oponiendo a una reforma pues que ya es y que además, mire, a lo mejor no le va a convenir a los empresarios corruptos que constantemente buscan pasarse a la ley por el arco del triunfo para hacer sus chingaderas, pero en lo general, a la inversión, a los inversionistas, a los empresarios en lo general, tanto de México como de Estados Unidos, por supuesto que les conviene tener un marco jurídico estable, unas instituciones judiciales respetadas, sólidas. Y nuestras instituciones judiciales en estos momentos no son ni sólidas, ni respetables, ni nada. O sea, de verdad, ya está de más hablar de las chicanadas las chingaderas, dijo usted chicanada, las chingaderas en las que han incurrido desde el Poder Judicial. De esa liberación absoluta de delincuentes, de cuello blanco, del Foro Común, de pues tantas infamias que cometen al mantener a gente pobre en las cárceles que no pueden pagar sus abogados, el liberarle las cuentas bancarias a los familiares de los delincuentes, el permitir que precisamente los grandes empresarios se salgan con la suya en cuanto a no pagar impuestos, ¿no? Con esto, por supuesto que provocan problemáticas con sus competidores, ¿no? O sea, imagínense, si un ministro de la Suprema Corte de Justicia le da la razón a un competidor, a un empresario, en un caso porque tiene más lana que su competidor, pues ahí eso en todo caso afecta al mercado de competencia perfecta, ¿no? O sea, hablando en términos económicos, ahí está, pero se hacen güeyes, se tiran al piso, hacen sus payasadas de lo más bajas, ¿no? Como esta de la panista que se puso ahí a leer su disque parodia de la tómbola, o Moreira ahí sacando dibujitos, o los prianistas, porque fueron prianistas en lo general, sacando una corona funeraria, ¿no? Para decir que la justicia ha muerto. ¿Ya de qué más da? ¿Qué más da que hagan estas payasadas? No van a conseguir nada con esto, porque ya la reforma no solamente va, ya es, ¿no? O sea, la reforma ya es, les guste o no, pero le digo, tuvimos la participación de la corresponsal de AP, Fabiola Sánchez, quien no solamente le reprocha a la doctora Claudia Sheinbaum los hechos violentos en Nuevo Laredo, sino que también, como si se tratara de la cabildera del gobierno de los Estados Unidos, el clip 16, por cierto, donde a ver si la podemos recuperar, vaya a recriminarle a la doctora Sheinbaum que según esto la representante comercial de Estados Unidos expresó su preocupación por la reforma judicial. Pues puede estar muy preocupada la representante comercial de Estados Unidos, pero yo quiero insistirle, de verdad, puede preocuparse lo que quiera, a lo mejor no puede dormir y puede expresar la preocupación a quien ellos quieran, pero ya no hay vuelta de hoja. O sea, no, de verdad, no sé en qué mundo viven estos tipejos de pensar que como ya dijo la representante comercial de los Estados Unidos que tiene preocupación por la reforma judicial, van en esos momentos a decir, ¿no saben qué? Se cancela la reforma judicial. Vamos a reformar vamos a reformar la Constitución para
para que pueda, para darle gusto a la representante comercial de los Estados Unidos. No, el decir esto es simple y sencillamente aportar al discurso de que se hizo algo muy malo. Y el que se preste esta señora, la representante comercial de los Estados Unidos, a decir estas barrabasadas, pues es precisamente para eso, ¿no? Para que digan, miren, el gobierno satánico y comunista de Claudia Sheinbaum, ¿no? Los satánicos son otros, ¿eh? Miren nada más. Pregunta, ayer nuevamente la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, nuevamente vuelve a expresar preocupación por la reforma judicial, habla de la amplia reforma judicial. Bueno, esto lo hace en la antesala a este encuentro que tienen ustedes hoy. Por favor, ¿qué nos podría expresar? ¿Qué le van a expresar ustedes hoy, adelantar hoy a los empresarios, y qué le puede decir al gobierno de Estados Unidos que sigue expresando preocupación por la reforma judicial? Ahora le doy la palabra al secretario de Economía, pero adelanto, lo que hemos estado planteando no tienen por qué preocuparse. El Poder Judicial hoy es un poder que incluso la propia ministra de la Suprema Corte, la ministra presidenta de la Corte, ha dicho públicamente que tiene cerca de o más de 50% de nepotismo. Se han demostrado en distintas ocasiones la corrupción que hay en el Poder Judicial. Lo que estamos es reformando al Poder Judicial para mejorar el Estado de Derecho. Eso es lo que está haciendo México. Ningún empresario estadounidense, ninguna empresa de cualquier otro país, ni mexicanos, tienen por qué temer a la reforma judicial. Al contrario, lo que vamos a hacer es sanear el Poder Judicial. Y no digo nosotros como Ejecutivo, sino el pueblo de México. Se va a sanear el Poder Judicial para fortalecer el Estado de Derecho. Hazlo. Con su permiso, Presidenta. Bueno, le diría yo lo siguiente. Estamos haciendo un esfuerzo de comunicación. Por eso el diálogo que hoy vamos a tener va a ser muy importante. Y lo haremos también por instrucciones de la presidenta Sheinbaum en nuestro ámbito de competencia. En este caso, pues es mi contraparte. Entonces lo haré con más razón o con más posibilidades de contacto diario a raíz de esta declaración, que no es una declaración hostil, sino más bien de decir, bueno, es un proceso tan complejo que nos gustaría entenderlo lo mejor posible. De hecho, casi ningún país ha hecho un proceso así. Bueno, primero, tomemos en cuenta que la reforma en cuestión, y ayer se los dije a los CEOs, hoy probablemente también vamos a conversar sobre esto. Primero, sobre la razón esencial que ya mencionó la presidenta, que es renovar el Poder Judicial, porque se han hecho reformas de otro tipo y han fracasado. La última, la de 94. 94 se suspendió a los ministros de la Corte, se redujo el número, etcétera, lo que ustedes ya conocen. Y el caso es que 30 años después, pues hay familismo, corrupción, dicho por los propios ministros de la Corte. Nadie cuestiona esa información. Entonces, la forma que se eligió para resolver ese asunto fue consultar al pueblo y esencialmente, pues dos tradiciones norteamericanas. El país que más elige jueces históricamente ha sido Estados Unidos, como lo ha dicho la doctora Sheinbaum. Ayer también se los comentaba yo. Inclusive, en Estados Unidos hay diferentes formas de elección, hay elección partidaria. El Partido Demócrata saca su lista, el Partido Republicano saca la suya. A nadie se le ocurriría, después de una centuria de eso, poner en tela de juicio el proceso de elección de los jueces. Eso no cuestiona ni la democracia ni los resultados de la idoneidad de los jueces o las jueces. Bueno, entonces vamos a hacer un esfuerzo de explicación, de compartirles por qué, cuáles son las razones. También se hizo ya un documento en inglés que hoy se los voy a entregar a los CEOs y a los representantes del gobierno de Estados Unidos que están aquí. Pero en esencia es un cambio muy importante, muy relevante, y va a salir bien. México va a hacer bien este proceso. Vamos a tener éxito. Se va a renovar el Poder Judicial. Y concluyo diciendo lo siguiente:
Yo les decía ayer en la cena, bueno, si no se estuviese haciendo esta reforma, ustedes me preguntarían, oigan, ¿por qué no reforman el Poder Judicial si tienen mayoría calificada? ¿Por qué no han hecho una reforma si más de la mitad de los jueces son parientes de los otros? ¿Por qué no han hecho una reforma si se libera un día sí y otro también a multitud de delincuentes, como también lo comentó la presidenta ahorita? ¿Por qué no lo han hecho? Entonces les dije, bueno, tendrían razón. Entonces, no hay por qué suponer que esto va a poner en tela de juicio algún interés legítimo o propiedades o inversiones, porque no es el objetivo. El objetivo es renovar el Poder Judicial y decía yo dos tradiciones norteamericanas, una la elección y la otra el Tribunal de Disciplina. Bueno, concluyo. El día 29 de julio el presidente Biden sacó un artículo en el Washington Post diciendo, la Suprema Corte de Estados Unidos tiene una crisis ética. Tenemos que ver cómo le vamos a hacer para hacer prevalecer un código de ética. Estoy hablando de Estados Unidos. Yo nunca había visto un pronunciamiento tan fuerte, ¿no? Esto está firmado por el presidente Joe Biden. 29 de julio de Washington Post. Se los recomiendo. Ayer inclusive se los compartí a los hijos. La forma mexicana, la vía mexicana para resolver esa crisis de ética que también tenemos aquí en nuestro Poder Judicial es la que ya se aprobó por el pueblo de México. Y en Estados Unidos, pues ustedes resolverán cuál será. Pero no se deberían de extrañar de que elijamos jueces cuando ustedes llevan más de 100 años. Sería tanto como decir que allá es bueno y aquí es malo. Me dijeron, bueno, pues sí tienes razón. Digo, ustedes que están aquí en la cena, ¿cuántas veces han votado por los jueces? Dos. ¿Y por qué allá es bueno y aquí es malo? ¿O por qué en Estados Unidos está bien que haya un tribunal disciplinario que te diga, oiga, señor juez, dice el presidente Biden en su artículo, que hay un problema ético que incluso menciona a algunos de los ministros por sus comportamientos y su conflicto de interés? Entonces no se debían ustedes de extrañar tanto. Más bien lo que se necesita es que ustedes vean con claridad de qué se trata. Entonces haremos eso mismo con las diferentes autoridades y vamos a salir adelante. Ayer tuvimos una gran recepción a estos argumentos, a estas explicaciones. Ya nos pidió la doctora Sheinbaum que nos apliquemos a darles material en inglés y a explicarles, compartirles cuáles son las razones y cómo se va a hacer esto. Eso sería lo principal, señora presidenta. Muchas gracias. Yo quiero insistir en esto, de verdad. Además de la hipocresía que respecta el decir, ustedes mexicanos no deben elegir a sus jueces. ¿Por qué no? Porque no pueden, ¿no? Así. Y nosotros sí. Además de estas infamias, simple y sencillamente hay que decirlo como es, y perdón que sea tan insistente, la reforma judicial no solamente va, ya es, ya no se puede quitar. La única forma en la que usted puede quitar la reforma judicial es con otra reforma judicial, con otra reforma a la Constitución. Es la única, así de verdad no veo yo cómo un país, como otro país va a poder conseguir eso. De verdad, tendrían que convencer a todos los mexicanos y a todos sus legisladores para que se vuelva a hacer una reforma y se acabe esto que piden. De verdad, no, es hasta de locos, de verdaderos locos el andar exigiendo de la peor forma que no vaya la reforma judicial. No la pueden impugnar ya siquiera ni siquiera en el Poder Judicial ya, porque está en la Constitución, en la ley de leyes, en la jerarquización de la ley. La ley más importante es la Constitución. Así de sencillo, ya. Relájense, dejen de entristecerse, fachitos, porque insisto, no solo va, ya es. Tengo una mañanera muy interesante. Se dieron a conocer muchísimos datos importantes sobre los polos de desarrollo, sobre las reformas. Pero mire, me llamó mucho la atención la pregunta que hizo una compañera de Infobae. Le voy a pedir al equipo que nos grabe.